Bárbaro, bárbaro. Bueno, estamos en el capítulo 21, ¿sí? Como tenemos media hora y el capítulo es bastante extenso, vamos a ir un poquitito acelerado como para llegar al final y tener un pequeño debate sobre algunas cuestiones que nos deja el capítulo, ¿sí? Es importante que entendamos el contexto del capítulo 21 para entender algunas situaciones que Pablo va a enfrentar al final de este viaje tercero que está realizando. Bueno, fíjense, estamos el mapita del mundo bíblico, digamos, del mundo del Nuevo Testamento, y en el área en donde está delimitado en rojo es el capítulo 21, es el final de... Ahí estamos, ahí está. Estamos al final del viaje, del tercer viaje, ¿sí? Y fíjense que hay mucho viaje en barco. Ahora vamos a ver por qué. Hay mucho viaje en barco y no hicieron la travesía vía terrestre por una razón que ahora vamos a estar explicando, ¿sí? Es importante también que veamos que vienen de esta zona, que es la zona más, ahí estamos, la zona más rica, digamos, del viaje que hizo económicamente hablando, ¿no? Bueno, ese es el contexto. Primer contexto, bueno, hay un serio conflicto con los cristianos de Judea y con los judíos convertidos. Esto lo estamos viendo en los viajes. Hubo varios conflictos que lo estuvimos viendo en varios viernes, en Éfeso, en Tesalónica, en Corinto. eh, el conflicto está alrededor de la justificación. ¿Qué es la justificación? Dios nos ve a nosotros justos, sin pecado, a los cristianos, porque nos ve a través de la obra de Cristo, no por nuestras obras, sino a través de los méritos de Cristo, nos ve como justos. Esto para el judío era inaceptable porque él se justificaba a través de la ley. Entonces los judíos convertidos seguían teniendo este pensamiento de que a través de la ley de Moisés se conseguía la justificación frente a Dios. ¿Eh? Esto era un conflicto bastante serio en la época de Pablo. Y en especial los fariseos convertidos que a pesar de haber aceptado al Mesías, querían seguir con las leyes y con las tradiciones judías. Lo vimos en Hechos 2, 13 y en Hechos 15. Y si quieren ahondar en este conflicto, todo el libro de Gálatas es un gran compendio de los problemas que había con lo que Pablo llama los judaizantes. Y fíjense en la despedida de Mileto, en el versículo 20, especialmente el versículo 24, que Pablo mismo dice que él está para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese era el punto conflictivo con los judíos, es decir, la gracia de Dios. Para el judío tenía que haber un plus que es la observancia de la ley de Moisés. Bueno, este era el primer contexto que tenemos que considerar para poder leer el capítulo 21. El segundo es la situación político-religiosa en Judea. Estamos más o menos en el año 56-57 a.C., en este capítulo 21. Hay una transición en el Imperio Romano, está ascendiendo Nerón, y hay un movimiento insurreccional lento, pero que está avanzando sobre Judea, un movimiento de liberación nacionalista evocando la tradición macabea, que fue otro movimiento nacionalista antes de la emergencia del Mesías. Este movimiento insurreccional se llama la rebelión de los sicarios, que viene del nombre de la sica. La sica era como una daga, una espada corta, y le dan este nombre porque no presentan
batalla abierta frente al ejército romano, sino utilizaban la técnica de golpear e irse, como lo llamaríamos en la guerra de nuestra independencia, la guerra de Zapas, ¿no? Está muy descripto, en la guerra de los judíos de Flavio Josefo, aquel que quiere estar un poco andando en esto, y esta rebelión termina en el año 70 con la destrucción del templo, y en el año 72 con la caída de la fortaleza de Masada. Es decir, el imperio considera arrasar Judea, y ahí comienza la diáspora de los judíos, la gran diáspora de judíos, porque para el Imperio Romano esta rebelión era un problema porque era una provincia fronteriza. Entonces, esto también está en contexto al final del capítulo 21. Y el tercer contexto es que en el tercer viaje hay una gran colecta. Esto lo podemos descubrir a partir de la carta de Primera Corintios y de la carta a los Romanos, en donde en este tercer viaje hay una gran colecta para llevar a los empobrecidos de la comunidad de Jerusalén. Por eso, al final del viaje, utiliza mucho el barco, porque era un medio más seguro que el medio terrestre. Y además, bueno, esta colecta especialmente se levanta en Macedonia y Acaya, que eran las provincias más ricas, en donde Pablo visita, y le acompaña una comitiva, que esto lo vimos el viernes anterior, que es una comitiva bastante grande, también por esta cuestión. Es decir, necesitaba una comitiva bastante grande como para estar preservando y cuidando esta gran colecta que iba a llevar a Jerusalén. Por eso la premura de Pablo de llegar a Jerusalén era una de las causas también, esta gran colecta en el tercer viaje. Bueno, vamos a empezar a leer el capítulo 21, si les parece, que está ahí en la diapo. Bueno, en el capítulo 1 va de un puerto a otro, de Cos a Rodas, de Rodas a Pátara. Ese barco que va de Cos a Rodas, de Rodas a Pátara, eran barcos que iban costeando la costa, por lo cual se navegaba de día. Pero de Pátara a Fenicia toma un barco que atraviesa el océano, y esos barcos también navegaban de noche. Entonces acortaban mucho los tiempos de viaje. Bueno, avistaron Chipre y llegan a Tiro, versículo 3, que era una ex ciudad fenicia, una ciudad fenicia. Y en Tiro hallan a los discípulos y se quedan 7 días allí, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén, subir porque el terreno iba en ascenso, si bien iba hacia el sur, pero el terreno iba ascendiendo, por eso le dice, es mejor que no subas a Jerusalén, por todos estos contextos que estuvimos viendo al principio. Había rebeliones, había el ambiente político y religioso se está poniendo bastante espeso, no solamente por los judaizantes, sino también por esta rebelión que les estaba contando, que se estaba gestando en Judea, y que mantenían alerta a las tropas apostadas en Judea, las tropas romanas. Bueno, versículo 5, cumplidos aquellos días, salimos, dice en primera persona Lucas, acompañándonos todos y con las mujeres e hijos hasta las afueras de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Nos abrazamos unos a otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Ahí en Tiro tomaron otro barco. Bueno, en Tiro visitan la comunidad local, era una comunidad de judeo-cristianos helenistas, fruto de la primera persecución a Esteban, los que fueron expulsados cuando fue la primera persecución a Esteban, cuando vimos al principio de Hechos, se van hacia el norte y fundan varias comunidades, una es esta, y es la primera advertencia que le dan a Pablo de que en Jerusalén
lo iban a arrestar o lo iba a pasar mal. Es la primera advertencia y él recibe la advertencia, pero valientemente decide seguir el viaje hacia Jerusalén por dos razones. Quizás para enfrentar la situación y segundo, para que la colecta llegue a destino. Bueno, seguimos desde el versículo 7 al versículo 9. Llegan de Tiro, llegan a Tolemaida y se quedaron un día. Y al otro día salieron a Cesarea. Y ahí encuentran a Felipe el Evangelista, que era uno de los siete que acompañaban a Esteban. Y posamos con él. Y este tenía 4 doncellas que profetizaban. Versículo 10, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió a Judea un profeta llamado Agabo. Siempre piensen, el subir y bajar es de acuerdo a la forma geográfica del territorio. Versículo 11, quienes vinieron a vernos, Agabo le toma el cinto, atándose los pies y las manos, le dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregará en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogáramos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, a Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándose el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Y como no pudimos persuadirlo, desistimos diciéndole, haga el Señor su voluntad. Bien, estamos en Cesarea. Se encuentran a Felipe. Felipe aparece en Hechos 8. ¿Se acuerdan el evento que se convierte en el eunuco etíope? Bueno, él es el que participa de ese evento. Es uno de los 7 que participa con Esteban, que Esteban muere martirizado en el templo en Jerusalén, y tiene la función de evangelista. En Hechos 4 ahí nos describe este rol, esta función, y acá quiero parar un poquito porque a veces cuando leemos este tipo de funciones, las leemos a partir de lo que nosotros conocemos de un evangelista, ¿no? Si decimos, bueno, ¿qué es un evangelista? Aquel que predica el evangelio desde un púlpito o le predica a multitudes. Tenemos, por ejemplo, la imagen de Luis Palau, por ejemplo. Pero en ese tiempo, el evangelista no solamente predicaba la palabra, sino tenía funciones administrativas dentro de su comunidad. Eran ancianos o eran administradores de comunidades de fe con muchas responsabilidades, no solamente la de predicar. Y esta era la función del evangelista y en especial de Felipe. Ahora, la comunidad de Cesarea tenía una característica especial que era una comunidad carismática. Y acá también, cuando decimos carismático, tenemos la imagen del carismatismo actual, que nada tiene que ver con ese tiempo. El carismatismo de aquella época era una sensibilidad especial hacia el mensaje que traía el Espíritu Santo. Nada tiene que ver con los dones estáticos, en este caso. Y evidentemente la casa de Felipe era un encuentro de este tipo de personas con esta sensibilidad especial, por lo cual llega un profeta llamado Agabo y a través de un gesto simbólico le toma el cinto. El cinto era como una faja que tenían las vestimentas de esa época, y a la manera de los profetas del Antiguo Testamento, desde un gesto simbólico, él mismo se ata con esa faja, indicando lo que le iba a pasar a Pablo cuando llegue a Jerusalén. Esta es la segunda advertencia que se le da a Pablo, y él no tiene en cuenta estas voces proféticas y los ruegos, y con valentía va a enfrentar la situación. En este caso, o a partir de este relato, al final vamos a estar debatiendo juntos esta contradicción entre la libre elección o lo que llamamos el libre albedrío y el destino. El Espíritu Santo le estaba mostrando a Pablo que la iba a pasar mal en Jerusalén, iba a ser arrestado, iba a ser violentado por los judíos y por Roma, pero él sigue adelante.
En realidad, el Espíritu Santo acá, en una manera contradictoria, si bien le presenta lo que iba a pasar hacia adelante, hacia un futuro, le da la posibilidad a Pablo de elegir de ir o no ir. Entonces, acá hay una contradicción entre la libre elección que un individuo tiene, un cristiano tiene, y su destino, o lo que le preserva el futuro ya conocido por Dios. Esto lo vamos a debatir al final, ¿sí? Bueno, Pablo no hace caso de la segunda advertencia y con valentía dice, bueno, yo me entrego a la voluntad de Dios y hasta dice, voy a compartir los sufrimientos que Cristo sufrió en Jerusalén también. Bueno, vamos al arresto y a la prisión preventiva cuando llega a Jerusalén. Bueno, son los pasajes más largos. Vamos a ir salteando algunos versículos. Bueno, suben a Jerusalén, llegan a Jerusalén desde Cesarea bueno, sigue con una comitiva porque trae consigo a un tal llamado Masón de Chipre, discípulo antiguo. Llegan a Jerusalén, los hermanos lo reciben con gozo. Y lo recibe el encargado o el anciano mayor de la iglesia de Jerusalén, que es Jacobo Santiago, que tiene una gran participación en el capítulo 15, ¿se acuerdan? En el concilio de Jerusalén. Y bueno, se saludan y un poco le cuenta a Pablo en el versículo 19 el ministerio entre los gentiles. Le da un informe a Jacobo, a Santiago, y a los encargados de la comunidad en Jerusalén. Cuando oyeron esto, glorifican a Dios, versículo 20, y le dice, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la ley. Bueno, ahí ya le empiezan a decir, bueno, se han convertido, pero tienen que seguir guardando la ley. Ahí nos introducimos lentamente al conflicto que habíamos descrito al final. Esta situación de que si bien los judíos se convertían, aceptaban al Mesías, había una tensión con respecto a la gracia y con respecto a la ley de Moisés. Versículo 21, bueno, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, a negar a Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? Le dicen a Pablo en el versículo 22. La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Entonces le proponen algo bastante interesante a Pablo, que es lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndoles purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos, y ahora ahí hacemos un paréntesis a ver qué pasa. Estamos en Jerusalén. Se encuentra con Santiago. Santiago está, digamos, es el ala conservadora de la iglesia que está naciendo en este siglo I, porque todavía está pegada a la ley judía o la ley mosaica. Le recrimina un poco a Pablo que no se están cumpliendo las cláusulas, lo llama las cláusulas jacobeas, que son las cláusulas que habían consensuado en el concilio de Jerusalén. Bien, el contexto en que llega Pablo a Jerusalén es la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, que son 50 días después de la Pascua. Y es un festejo agrario porque festejan la cosecha, y en el contexto que llega Pablo, o en el siglo I, era una fiesta de recordatorio
de cuando Moisés sube al Sinaí, al monte Sinaí, y recibe las tablas de la ley. Y fíjense que acá el gran debate o la gran contradicción es la ley de Moisés. Justo llega Pablo en la fiesta de Pentecostés. Y le proponen un gesto a Pablo. Tomar a 4 nazireos o nazareos. Nazir quiere decir en hebreo separados. Era un voto que hacían muchos judíos. Sansón es un ejemplo de este voto, que se abstenían de beber bebidas embriagantes o bebidas alcohólicas, no se cortaban el pelo, no se acercaban a los muertos y tenían una vida muy austera y muy ascética. ¿Cómo salían de este voto? Bueno, se cortaban el pelo, ofrecían sacrificios a Jehová, pero si estuvieron en el extranjero, tenían que hacer durante 7 días todo un procedimiento de purificación. A eso se lo somete Pablo, primero, y le hacen pagar la rasurada, digamos, a Pablo, se lo hacen pagar a Pablo. Entonces, acompaña a estos 4 nazareos, paga los gastos de esta purificación y se somete a la purificación porque Pablo estuvo en el extranjero y bajo la ley de Moisés viene impuro y se lo someten estos 7 días para purificar como si fuese un nazareo o un nazireo. Bien. Sigue el relato, ahí estamos, y viene el arresto de Pablo, por fin. Cuando estaban por cumplirse los 7 días que les estaba contando recién, versículo 27, unos judíos de Asia, ahora vamos a ver quiénes son estos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la ciudad y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, a los gritos, varones israelitas, por favor, ayúdennos, porque este hombre, Pablo, por todas partes está enseñando a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Ahí hay una mentirilla, pero fíjense que el tema de la ley, el tema del templo, para los judíos de esa época era tremendamente hostil. Y además de esto, sigue el versículo 28, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Ahora vamos a ver este detalle también. Porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo, estaba en Jerusalén, que era de Éfeso, a quien pensaban que Pablo lo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, procuraron matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía, al tribuno romano, y versículo 31, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. El tribuno romano, tomando luego soldados y centuriones, corrió hacia ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces llegaron el tribuno, le prendió, le mandó atar con 2 cadenas, y le preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud gritaban y otras cosas, y como no podía entender nada cierto a causa del alboroto, lo mandó llevarlo a la fortaleza. Ahora vamos a ver qué fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre, dice versículo 36 del pueblo, venía atrás gritando: que muera, que muera. Versículo 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? Versículo 38, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Esa historia la vamos a ver el viernes que viene. Bueno, vamos a ver qué estaba pasando. Esta es digamos, una maqueta del templo, ¿sí? Los acontecimientos se están desarrollando en el templo. Veamos. En este lugar, acá, bueno, tenemos el lugar santísimo, tenemos un atrio, otro atrio y un atrio exterior. Vamos al otro que se ve mejor. Bien. En este sector
que se llamaba el atrio de las mujeres. En este sector solamente podían pasar judíos. Y en este sector delimitado por esta pequeña pared, también solamente podía estar judíos. En la parte exterior podían estar judíos y gentiles, ¿sí? Los judíos entraban a este lugar solamente entraban las mujeres y los varones podían pasar un atrio más más cerca del lugar santísimo. ¿Qué es lo que se le estaba, acusando a Pablo? De que había metido a Trófimo, ¿dónde? En este sector que era exclusivo para los judíos. Entonces, la acusación, ahora vamos a ver, estos judíos de Asia, ¿se acuerdan en Éfeso que hubo un alboroto? Lo vimos también un viernes, que hubo un alboroto, que lo querían matar, que tuvo que irse. Bueno, estos mismos judíos tan levantiscos, otra vez provocan esta situación. Y fíjense el cartel que había entre el atrio de los gentiles y el atrio solamente para los judíos. Dice que ningún extranjero traspase los límites de la terraza que rodea el templo. Quien fuese sorprendido, cúlpese a sí mismo de la muerte que le siga. Era la separación entre el atrio de los gentiles y el atrio exclusivamente para los judíos. La figura legal era reo de profanación de templo, que era una ley que los romanos respetaban, ¿sí? Y bueno, tuvo que intervenir la guarnición. Fíjense que en el relato a Pablo lo sacan hacia el atrio de los gentiles porque no lo podían matar adentro del atrio para los judíos. Y por evidencia externa, sabemos que los mismos levitas bloquean las entradas del atrio de los judíos para que Pablo no pueda reingresar y no lo puedan linchar adentro, pero sí lo podían linchar en el atrio de los gentiles. Bueno, fue un alboroto. Y les quería mostrar otra cosa, cómo intervienen la Guardia Romana. En este sector, en la parte más elevada, estaba la fortaleza Antonia, que era una fortaleza muy importante que dominaba todo el Valle de Jerusalén, pero en especial tenía una visión privilegiada para todo lo que pasaba adentro del templo. Piensen que estamos en una situación de rebelión, por lo cual estaban en alerta por cualquier alboroto que ocurría tanto en la ciudad como dentro del templo. Cuando ocurrió este alboroto, el tribuno que estaba en la fortaleza Antonia interviene en la situación y creía que Pablo era un jefe de la sedición de estos sicarios que les describí al principio. Entonces intervienen y lo llevan a la Torre Antonia, y ahí Pablo les dice: mire, yo soy ciudadano de una ciudad no judía, soy de Tarso, y quiero hablarle para poder defender mi causa, creyendo que Pablo era un jefe de una sedición en Egipto. Bueno, vamos a nuestro epílogo, ¿sí? Vamos a nuestro epílogo. Lo primero que nos deja este tercer viaje, la consideración de las necesidades materiales. Muchas veces en nuestro lenguaje de congregación decimos, bueno, un alma se salvó, ¿no? Pero tenemos que pensar que la salvación es una salvación integral, no solamente la salvación del alma, que es muy importante, sino que también salvación de las emociones y también salvación de la parte física. En este caso, Pablo y todo el equipo que lo seguía y lo rodeaba, y las iglesias en especial de Macedonia y Acaya, consideraron la necesidad material de los hermanos y hermanas que estaban en Jerusalén, que estaban bastante empobrecidos, y levantan una colecta para poder cumplimentar y para poder llevar adelante y cubrir
esta necesidad material. La segunda, la segunda enseñanza, esta complementación de dones y funciones que continuamente aparece en el libro de los Hechos. Se encuentra con muchos personajes en su viaje y cada personaje tiene una función específica dentro de la congregación o de la comunidad local, pero también de la comunidad a nivel universal. Y esto habla de una complementariedad de tareas y de funciones. Si bien el relato, el personaje principal o nuestro héroe es Pablo, pero alrededor de Pablo hay todo un equipo de trabajo con una diversidad de dones, una diversidad de capacidades que van abonando, van desarrollando la obra de Dios. No se puede, esto ya lo vimos con Adrián el viernes pasado, no podemos hacer la obra solo, sino hay una complementariedad de funciones y de dones que potencia nuestra tarea y nuestro trabajo en la iglesia. Tercero, bueno, la valentía de Pablo es conmovedora, porque 2 veces le advierten a través del Espíritu Santo que en Jerusalén iba a ser arrestado, y tenemos que considerar lo que era ser arrestado y ser metido en una prisión en esa época, como eran las prisiones en esa época. Con valentía él enfrenta su destino, digamos, y acepta la voluntad de Dios en cuanto a esto. Lo cuarto es el equilibrio entre la rigidez y la contextualización. Pablo no podría haber dicho, yo no me voy a someter a la purificación porque yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Él podía haber dicho, yo no voy a someterme a esos 7 días de purificación con los nazarenos. Pero él, por amor a los hermanos de Jerusalén, a la comunidad de Jerusalén, se somete a esta purificación. Y esto nos deja también una enseñanza, que muchas veces, por amor a no ser de tropiezo a otro hermano o otra hermana, tenemos que ceder algunas veces a nuestras convicciones en cuanto a las prácticas, estoy hablando, ¿no? Y someternos a prácticas que muchas veces no estamos muy de acuerdo, pero las hacemos igual. ¿Por qué? Para no escandalizar quizás al hermano nuevo, o la hermana nueva, o a la hermana que tiene muchos años haciendo esa práctica. Y por amor a ese hermano, a esa hermana, nos sometemos a esa práctica que quizás no estamos muy de acuerdo o ya la hemos sacado por desuso, pero la seguimos haciendo para no escandalizar o para no ser de tropiezo al hermano y a la hermana. Y por último, y aquí sí, ya voy a estar abriendo el debate con ustedes, el tema de la libre elección o el destino. Acá voy a dejar Y acá tengo algunas preguntas para ustedes que quiero debatir con ustedes. El tema es el siguiente. El Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, tanto en Tiro como en Cesarea, le están advirtiendo a Pablo que no suba a Jerusalén. Primero, tibiamente con los hermanos de Tiro, pero ya en Cesarea con un profeta y con una teatralización, digamos, de lo que le iba a pasar en Jerusalén. La pregunta es si esta advertencia era una posibilidad de elección para Pablo, decir, bueno, no es el tiempo para subir a Jerusalén y no lo voy a hacer. O quizás sí. Entonces, ¿cuál es el límite entre mis decisiones personales, mi libre elección, y ese futuro que ya destinado, ya es voluntad de Dios, y se va a ocurrir, sea como fuere? ¿Cómo influye en esa libre elección? ¿Sí? Porque si el Espíritu Santo ya le había indicado a Pablo que iba a ocurrir, lo que no se entiende mucho del pasaje es la posibilidad de que Pablo podía elegir subir o no subir a Jerusalén. Entonces yo quiero pensarlo con ustedes, ¿cómo podemos resolver esta contradicción entre la libre elección, o lo que se llama el libre albedrío que tiene el cristiano, y el destino, eso que ya está prefijado
digamos, en nuestra vida y por la voluntad de Dios. Y lo último, ¿no? Porque nosotros siempre cuando tenemos una situación límite, una crisis, oramos para que Dios pueda cambiar ese destino que se nos está produciendo. Entonces, ¿hay posibilidad de que Dios pueda cambiar ese destino? Bueno, a ver qué opinan. Yo tengo una posición, digamos, ya tomada, pero quería debatirlo con ustedes, a ver qué es lo que opinan en cuanto a esto. A ver quién se anima. Albert, Pablo, ¿cómo sería la pregunta concreta? la pregunta concreta es, Pablo, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Pablo podía haber elegido no subir a Jerusalén, por ejemplo? ¿Tenía la capacidad, la libre elección de no subir a Jerusalén? Porque el Espíritu Santo le dijo, te va a pasar esto. Entonces, acá lo que me hace ruido en el relato es el relato lucano, es la posibilidad de que Pablo podía elegir. Y él elige, voy a aceptar la voluntad de Dios. Esa es su elección. Pero podía haber dicho, no voy a subir, no es el tiempo para subir a Jerusalén. Lleven ustedes la colecta, yo me quedo en Cesarea un Tiro para que mi vida no crea peligro. Llevándolo a nuestra vida personal, ¿sí? Nosotros tenemos situaciones que no dominamos, que no dominamos. ¿Cómo podemos tener libre elección frente a esas situaciones? O si Pablo no elegía no ir a Jerusalén, no subir a Jerusalén, entonces el Espíritu Santo se había equivocado, porque si el Espíritu Santo le dice, subís a Jerusalén y te van a arrestar, Pablo podía cambiar esa voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Cómo lo podemos pensar? Pablo tenía la posibilidad de no ir. Digamos, estaba en su completa, digamos, disposición ir o no ir. Ahora, yo creo que hubiera ido igual, porque el Espíritu Santo, Dios, sabe lo que había en el corazón de Pablo, la determinación. Y creo que esto también ayudó porque fue de testimonio para todos, ¿no? Parecía una contrariedad, como el Espíritu Santo estaba mostrando lo que iba a pasar, y Pablo declarando y mostrando a Jesucristo en su vida, diciendo, estoy dispuesto no solo a sufrir, sino a morir por el Evangelio. Creo que se cumple una doble enseñanza, por decirlo de alguna manera. A ver, otra opinión. Sería lindo otra opinión, vamos a ver. Dale, a ver. Ahora, yo juego con ventaja porque ya lo estuve pensando y ya lo tuve. Digamos, hay una trampa. Hay una trampa en la pregunta. A ver, dale, Adrián. Yo pienso que es interesante esta cuestión de pensar en voluntad. Lo escuchaba recién también a Cris y recordaba a Pedro cuando también Pedro dijo, no te voy a negar. Qué interesante cómo nuestras voluntades a veces también, ahí no hay una predestinación, aunque Dios le dijo, sí me vas a negar, ¿sí? Es muy interesante ahí. Le dice, antes que cantes gallo, 3 veces me vas a negar, y dijo, yo no te voy a negar para nada. Yo siempre pienso esto en cuanto al plan de Dios. Dios no se maneja en el tiempo como nosotros. Dios ya tiene la libertad de andar en cualquier momento. Para Dios, ayer es lo mismo que hoy, igual que mañana, y puede estar presente en toda la historia y en todo momento en el mismo lugar. Que eso me cuesta creer, vamos a entenderlo como hombre, pero Dios tiene esa capacidad infinita que el tiempo no lo limita. Y Él sabe lo que pasa, ¿sí? Nos cuenta lo que pasa en su palabra, nos anuncia lo que pasa. Y también nos da esta libertad, no solamente de nuestra voluntad, de todos. Imagínense, yo siempre digo, se combina no el libre albedrío mío, el libre albedrío de miles de personas que están alrededor mío también, y que Dios ya sabe lo que va a pasar. Y a veces nos cuenta, nos hace estos cuadros, como le hace a Pablo ahí, le dice, vas a ir a Jerusalén y va a pasar tal cuestión, ¿sí? La cual Dios tiene ese previo conocimiento, ese conocimiento pleno de todas las cosas, y se las anuncia. Igual Pablo es libre de elegir sabiendo eso, y elige ir, ¿sí? Y someterse a la voluntad de Dios. Pero sí me va a esta imagen de, es imposible no pensar en esta cuestión del conocimiento
completo de Dios de toda la historia. Y me hace ruido esta historia como la de Pedro, como la de Judas, como la de Faraón. Empezar a ver estas combinaciones donde se juega la voluntad del hombre y la de Dios, y esta disyuntiva hasta qué punto uno elige. Yo creo que la elección siempre existió. Dios a veces nos anuncia lo que va a pasar, pero porque ya lo sabe, porque Él no está sujeto a mis cadenas del tiempo. Yo pienso que Pablo ya tenía el mandato, ¿no? De ir y sabía que ya se lo había dicho por Ananías cuando se convirtió, que iba a ir a sufrir y a predicarle a líderes, a reyes. Bueno, ahí lo está poniendo Sí, lo está poniendo Nico, Carla. Carla. Sí. Nico Carla. Sí. Y O lo que Nico, hizo el sí. profeta, que les anticiparon, era testificar a todo lo que le iba a pasar. Y Pablo, claro que podía rechazarlo, pero qué lindo que él decidió, pese a saber el precio que iba a pagar, cumplir el mandato de Dios, ¿no? ¿Y era el tiempo? ¿O podía haber esperado un poquito más, aunque le pasara lo mismo? Porque pareciera esas advertencias como, bueno, te dan el changüí para esperar un poquito más. Porque si vamos a pensar, cada vez que él reclama la ciudadanía se metió en un lío, porque quedó preso, si no hubiera salido. Y Pablo no era tonto, la tenía bien clara, así que probablemente él estaba siendo guiado por Dios para cumplir el propósito. No sé tu opinión, dale Alberto, que sos el que hablas hoy. Bueno, sí, por el horario, mi opinión, digamos, ¿no? Hay una trampita en la pregunta, porque yo le pregunto libre elección o destino, y yo voy a decirles libre elección y destino. Es decir, hay situaciones que nosotros tenemos capacidad de elegir. Es decir, el conocimiento del contexto, nuestras capacidades, pero hay situaciones que se nos escapan de las manos y no controlamos, ¿sí? Acá, en el relato, tenemos esas dos cuestiones. Acá hay un relato de una efervescencia con los judíos, con las rebeliones, con el imperio, que tarde o temprano iba a terminar como terminó, digamos, y no tenía control de la situación. Fíjense que en cada ciudad que iba Pablo había alborotos, había problemas, y de alguna manera había elementos que Pablo no dominaba, pero sí dominaba, como dijeron varios de ustedes, su capacidad de elegir, bueno, la elección de someterme a la voluntad de Dios, ¿no? En eso sí hay una elección personal, una libre elección. Bueno, me someto a la voluntad de Dios, ¿no? Me someto a la voluntad de Dios a situaciones que no controlo. Entonces, llevándolo a nuestra vida personal, una enfermedad, un accidente, hay situaciones que no controlamos, ¿no? No controlamos, no tenemos capacidad de elección en esas situaciones. Sí, otras sí tenemos situaciones de elección, digamos, o de libre elección, que sabemos las consecuencias de esas elecciones. Entonces, acá siempre ustedes van a encontrar o libre albedrío o libre elección versus o en oposición a destino, ¿no? al destino, que era un poco el enfrentamiento entre el mundo grecorromano y el mundo judeocristiano, ¿no? El mundo cristiano de la libre elección y el mundo grecorromano del destino de los dioses, que uno no podía escaparle a eso. Pero hay una complementariedad en esa cuestión. Tenemos situaciones futuras que no vamos a controlar, que no tenemos control de eso, y que mi elección es someterme a la voluntad de Dios en cuanto a eso. Y uno ora, si esa situación uno los hace sufrir o hace sufrir a quien amamos, ora para que esta copa pase, como dijo Jesús, ¿no? Si es posible esta copa pase, no la tenga que beber. Pero bueno, me someto a la voluntad de Dios. Y esa es mi elección también, mi libertad de someterme a la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, se fue la hora. Lo que pasa, yo creo que tendríamos, como dice Miqueas, ¿no? Que ¿qué demanda de nosotros Dios? Dice, nos demanda justicia, amor, misericordia y someternos bajo su poderosa mano. El reconocimiento Bien. de la soberanía de Dios hace que el libre albedrío quede a un costado para sujetarnos bajo su poderosa mano, sea las circunstancias que sean. Y lo que Él tiene
es los atributos de ser Dios, omnipresente, omnisapiente y omnipotente. Claro, pero muy bien, ahí diste en la tecla, porque si yo elijo la justicia, por ejemplo, o el amor, en vez de contestar con violencia, contesto con palabras amables. Esa es mi elección. Yo Y hay elijo una eso. reflexión interesante. El no Claro. cumplir la voluntad de Dios siempre tiene un precio más caro, por más que sepamos que la voluntad de Dios Exacto. es dolorosa, como Pablo. Claro. El no cumplirla siempre el precio es mucho Claro. mayor. Ahí está la libre elección. Elijo no mentir, elijo ser honesto. O puedo elegir mentir. O puedo elegir el maltrato, puedo elegir la violencia o no. Voy a elegir la palabra Elijo suave, saber el más buen que- trato. Es mi elección.